Buenos días, profesor. Buenos días, alumnos. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer sobre el tema de fusiones y adquisiciones. Dentro de los integrantes del grupo está Puma Mayor Joel, está Galvez Zárate Brisset, Cuadrado Aima Ian y mi persona Rubina Avellaneda Stephanie. A continuar, vamos a exponer respecto a las teorías de fusiones. Es una unión de dos o más compañías independientes en una sola, es decir, es la unión de dos o más sociedades persistentes. Constituye la función la absorción de la sociedad por otra, con desaparición de la primera al realizar mediante el aporte de los bienes de esta segunda sociedad. Igualmente puede hacerse esta mediante la creación de una nueva sociedad. Vamos a pasar a las características de la fusión. Dentro de las características está la disolución de la sociedad absorbida que desaparece, es la transmisión de la universalidad de los bienes de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente. Los accionistas de la sociedad absorbida devienen en socios a los absorbentes. Las acciones son operaciones generalmente practicadas en periodos de expansión, economías o de crisis. A la siguiente diapositiva, por favor. Las transferencias de todo patrimonio activo y pasivo de las sociedades absorbidas a las sociedades absorbentes o las sociedades a fusionarse en una nueva sociedad. La disolución son liquidaciones de las sociedades absorbidas a fusionarse. Vamos a pasar con la clasificación de las fusiones. En la siguiente diapositiva vemos, según el Código de Comercio francés, las fusiones se clasifican en dos: por la creación de una compañía nueva y por la fusión de absorción. Por la creación de una compañía nueva consiste en la fusión de dos o más compañías para la creación de una sociedad, a la cual cada una aporta a la totalidad de un patrimonio y produce la disolución anticipada de cada una de ellas. Dentro de la fusión absorción encontramos a 4 subniveles. El primero es el LBO, que consiste en la compra de una empresa obteniendo financiación cuya garantía principal sería los propios activos de la empresa. El LIBO es la modalidad el medio de que los empleados de la empresa adquieren su propiedad con ayuda de un financiamiento externo. El MBO se trata de comprar la empresa por parte de los equipos el equipo directivo, generalmente aporta por algún inversor final. El MBA consiste en la compra de las empresas por parte del equipo directivo distinto a la actual. Habitualmente esta operación se da cuando los agentes externos, principalmente financieros, tienen la percepción de que el equipo directivo actual era incapaz de hacer un rentable negocio. El Buy, Manage and Buy Out es la combinación del MBO y el MBA, es decir, la compra de la empresa por parte de los directivos tanto internos como externos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es según Piado. Él nos da dos clasificaciones: fusión por combinación y fusión por anexión. Por combinación es cuando se une para construir una nueva, y por anexión la compañía absorbente ha aumentado en sus capacidades mediante la creación de acciones que atribuyen a los accionistas de las compañías anexadas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, que es según la competencia e interés comercial. Son 3 fusiones: fusión horizontal, vertical y conglomerado. Dentro de la fusión horizontal, de dos sociedades que compiten en una misma rama de comercio, las empresas ocupan la misma línea de negocios y básicamente se fusionan porque la economía de escala son un objeto natural y porque la mayor concentración está en la industria. En la fusión vertical, una de las compañías es cliente, de la otra es una rama del comercio en la que es suplidoria. El comprador se expande hacia atrás, hacia el frente de materia prima y hacia adelante en dirección al consumidor. Y finalmente, el conglomerado estas compañías ni compiten ni existen ninguna relación de negocios entre sí mismas. Los arquitectos de estas funciones han hecho notar que las economías procedentes de compartir servicios centrales como administración, contabilidad y control financiero y dirección general. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver las desventajas y desventajas de las fusiones y adquisiciones.
Dentro de las ventajas podemos observar que el éxito de la operación depende del tamaño y el alcance global del negocio resultante, la capacidad del equipo directivo y cómo se integran las empresas sin que se produzcan problemas estructurales en el funcionamiento estratégico y operativo. Y por parte de las desventajas está la deficiencia de la investigación de empresas a fusionar y adquirir. También está la dificultad de la integración de las culturas y de los equipos directivos y plantillas, la incapacidad de superar los retos prácticos de la fusión y generar fricciones insalvables en los equipos implicados, que reduce su implicación y el compromiso de una nueva organización. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva y también con el siguiente compañero para que inicie las condiciones de la fusión. Bien, tenemos primeramente acá las condiciones de la función. Número 1, fusión por absorción. Una sociedad por acciones de otra ya existente, esta está escrita en el prescrito, en la ley. Tiene las siguientes funciones. Se convoca una junta general extraordinaria, la cual decidirá el aumento y si estas serán atribuidas en presentación del aporte efectuado por la compañía absorbida. Se convoca una junta, en esta se estimará el valor de los fondos aportados y la causa de las ventajas particulares. Las mismas formalidades a cumplir por parte de la compañía, se pronuncia la disolución anticipada de la compañía mediante la Junta General Extraordinaria y también se decide, bueno, en este caso se designa a los liquidadores y se les da poder para que estos aporten el activo de la compañía al absorbente, mediante atribución a los accionistas de acciones de la, en este caso de la subsistente. Siguiente, por favor. En este caso, los accionistas deben tener el conocimiento de los siguientes documentos. Primeramente, el proyecto de fusión, luego los informes de los expertos contables sobre el proyecto de fusión, también los informes de los administradores o, dado el caso, del consejo de administración de cada una de las sociedades que participen en el proyecto de fusión, el balance de cada una de las sociedades, el proyecto de la constitución y los estatutos vigentes de las sociedades que participan dentro de la fusión. Del mismo modo, para que la disolución de las sociedades absorbidas es necesario los siguientes consentimientos. Primeramente de los accionistas, de los acreedores y de la Asamblea General, y si es necesario llegar a una Asamblea General extraordinaria. Siguiente, por favor. Luego tenemos la fusión por la constitución de una nueva sociedad. Es cuando la fusión se realiza por la vía de la creación de una nueva sociedad por acciones, en este caso nuevas. Se debe cumplir las mismas formalidades prescritas por la ley para la constitución de una nueva sociedad por acciones. Primeramente tenemos el acuerdo base. Este es un acuerdo provisional que solamente intervienen los administradores y, o los apoderados de la sociedad a fusionarse. Necesita la firma privada y también tiene que estar dentro del registro y también la publicación. El proyecto de fusión es redactado por los administradores, aprobados por la Junta General. Si no se les otorga la facultad, también se brindan estatutos de acuerdo al consentimiento unánime de los accionistas. Los estatutos es, en este caso, el representante de cada sociedad tiene que hacer sus aportes. La Asamblea General son los aportes y las ventajas, y estos tienen una disposición de todos los accionistas, por lo menos alrededor de unos 5 días. Luego tenemos el pago del pasivo de las sociedades absorbidas. El pasivo de las sociedades absorbidas pertenece exclusivamente y únicamente a las compañías aportadoras o en este caso a las compañías absorbentes. Cuando las compañías aportadoras se hacen cargo de sus deudas, tienen solamente dos alternativas. La primera es que el liquidador paga las deudas de las sumas provenientes del activo, quedando así un activo neto, el cual será aportado por la nueva compañía o la absorbente. Y la dos sería que la compañía aportadora aportará todo el activo a la nueva compañía o al absorbente, pero quedará obligada al pago personal de su pasivo. Siguiente, por favor. Tenemos los efectos en el precio y la utilidad. Dentro de los factores del crecimiento de las fusiones y adquisiciones, se consideran los siguientes puntos. Un mayor beneficio para los accionistas, principalmente en los interesados en el crecimiento empresarial.
la consolidación de un lugar en el mercado, incremento de redes de distribución, del mismo modo la reestructuración, la innovación y la tecnología. Que los recursos humanos sean cualificados, diversificación, complementariedad e incentivos fiscales. Dentro de los efectos, tenemos tres aspectos principales. Primeramente, la sinergia operativa. Una de las causas más clásicas resultante de las fusiones, el cual deriva a fundamentalmente los aspectos operativos. La sinergia financiera eh, se puede considerar tres aspectos. Primeramente, el incremento de la capacidad crediticia, la reducción del coste y de los capitales y el empleo por fondos excedentes. Y finalmente tenemos el sinergia fiscal, que la sinergia fiscal se presenta cuando la presión impositiva de la empresa resultante en este caso de la fusión. Y de misma forma, estos efectos fiscales pueden repercutir tanto en las empresas combinadas como en sus accionistas. Siguiente, por favor. Luego tenemos los factores que influyen a llevar a cabo las fusiones y los efectos financieros. Primeramente tenemos la mejora de la eficacia conjunta. Son el caso de las empresas, bueno, de dos empresas que pueden ser más eficientes juntas que separadas. Y no por el hecho de que una esté mal dirigida, sino porque operando juntas obtienen un resultado mejor. Y esto es beneficiario para ambas empresas. Luego tenemos la mala gestión directiva en la empresa adquirida. Si una empresa está mal gestionada por sus directivos, estará generando menos efectivo de lo que se requiere. Entonces, esto es para que las empresas no tengan inconvenientes a la hora de comprar, digamos, acciones y que los directivos, en este caso ineficientes, generen mayor productividad. Luego tenemos las diferencias en la innovación disponible por distintos equipos. Directivos. Si una empresa dispone de una información revelada a futuro y que es desconocida en este caso para los directivos de la última empresa, los directivos de la primera pueden adquirir la segunda por un precio que satisfazca ambas necesidades, tanto de la primera y de la segunda. Y finalmente las motivaciones no económicas del equipo directivo. Estas motivaciones se hace referencia básicamente a la preferencia de los directivos por dirigir una empresa más grande, a lo cual en este caso aumenta el poder, el prestigio profesional. Y las variables normalmente figuran en la fusión de la utilidad y de un directivo. Hacemos pase a la siguiente compañera. Continuando con la exposición, vamos a hablar un poco acerca de las normas de contabilidad y los aspectos financieros. Esta rama de la contabilidad se encarga básicamente de recolectar, clasificar, registrar, resumir e informar sobre las operaciones valorables en dinero realizadas por una empresa para los hechos monetarios que afectarán a la organización durante toda su vida. También se clasifica en la NIF. La NIFA se refiere a la rama de la contabilidad como una técnica que se utiliza para el registro de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemáticamente y estructuralmente información financiera. Siguiente, por favor. Acerca de la NIF, estos son estados financieros básicos y los aspectos que toda organización debe cumplir de acuerdo a la NIF son los siguientes. El estado de situación financiera, también llamado estado de posición financiera o balance general, este nos muestra una situación financiera de la empresa en una fecha determinada. Nos va a presentar los activos, los pasivos y el capital contable de las entidades lucrativas, así como los activos, los pasivos y el patrimonio contable de las entidades con propósito no lucrativo. El estado de resultados integral para las entidades lucrativas o el estado de actividades para entidades con propósitos no lucrativos nos van a mostrar los ingresos, costos, gastos, la utilidad o pérdida neta, los otros resultados integrales y el resultado integral, los cuales se presentará en el estado de resultados integral en las entidades lucrativas, mientras que en las entidades no lucrativas vamos a encontrar los gastos y el cambio neto en el patrimonio. El estado de cambios del capital contable
En el caso de las entidades lucrativas, van a presentar los movimientos de los propietarios, la creación de reservas y la utilidad o pérdida integral. Y el estado de flujos de efectivo, en el, el estado de flujos de efectivo en la situación financiera deberá emitirlo cada entidad, atendiendo a los establecimientos en la NIF particular. El origen y la aplicación de estos recursos será presentado en el estado de flujos de efectivo o, en su caso, en el estado de cambios de la situación financiera, tanto por las entidades lucrativas como por las entidades con propósito no lucrativo. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco sobre los conceptos de adquisición. El concepto de adquisición define el proceso cuando una compañía toma el control operacional de otra. Esto, como resultado, es de una compra directa o mediante la acumulación de acciones suficientes para lograr dicho fin. Para completar esta transacción, el adquiriente probablemente esté dispuesto a pagar un precio mayor al valor contable por acción o pagar un valor superior al de la simple multiplicación del número de acciones que la adquirida haya emitido. Por ella es el valor del mercado actual en las acciones, en dichas acciones. Vamos a encontrar tres formas de obtener esta adquisición. Una, que es la amistosa. Esta se da cuando la oferta inicial es aceptable; la contestada, cuando existe más de una oferta a considerar; y la hostil, cuando se obtiene el control de la compañía objetivo sin el apoyo de su administración y el consejo directivo. En el concepto de fusión, vemos que es una operación usada para unificar inversiones y criterios comerciales de dos compañías de una misma rama o de objetivos similares. A su vez, constituye la absorción de una sociedad por otra, con desaparición de la primera y la aportación de los bienes de esta a la segunda sociedad. Siguiente, por favor. Entre los objetivos de la adquisición externa como parte de la diversificación de una empresa encontramos la creación de valor para el accionista, la diversificación de riesgo y minimizar los costos de desequilibrio financiero y bancarrota, favorecer el crecimiento del tamaño de la compañía, adquirir tecnología y complementarla o reemplazarla, y la inversión de dinero líquido sobrante. Bueno, vamos a dar pase a mi siguiente compañero. Buenos días con todos, buenos días compañeros, buenos días profesor. Siguiendo con la exposición, vamos a ver lo que son casos, ¿no? En este caso hicimos dos casos de lo que es fusión y adquisición, ¿no? El primer caso es la empresa Rioja, que es la empresa A, tiene una utilidad grabable de 10.000 y se fusiona con la empresa Itursa, que es la empresa B, y tiene una utilidad grabable negativa. En este caso es negativa, y los efectos el 18%. Bueno, sabemos que el 18% es el impuesto por el IGB, ¿no? ¿Cuál será la utilidad neta después de la fusión? O sea, ¿quieren ver cuánto de ganancia o si bien esta fusión es buena, ¿no? O no sirvió la fusión, ¿no? Ejemplo, sabemos que la utilidad gravamen de la empresa A, que en esto es Rioja, es de 100.000, y la empresa B, Intursa, es menos 20.000 porque está en pérdida. Y los impuestos, el 18%, que de 100.000, el 18% sería 18.000. Y en lo que es la empresa B, eh, como está en negativo, el 18% es menos 3.600. Y la utilidad neta generalmente es la resta, ejemplo, de la utilidad de gravamen menos el impuesto, que es el 18%. Entonces, en la empresa A, la utilidad neta es 82.000. Y en la empresa B, la utilidad neta es menos 16.400, ¿no? Entonces, si hacemos la fusión, en este caso, la fusión, le llamamos empresa, bueno, no le hemos puesto un nombre, pero generalmente cuando es una fusión le puedes poner el nombre, ¿no? Nosotros hemos puesto la empresa A y B, ¿no? Es la fusión de las dos, ¿no?
En este caso, la utilidad gravamen es la suma de los dos, ¿no? En este caso, como está negativo, es una resta, entonces es 80.000. Y los impuestos, sumado tanto de la empresa A como de la empresa B, es 14.400, ¿no? Y la utilidad neta es 65.600. Esa es la, ¿cómo se llama? La utilidad neta después de la fusión, 65.600, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, ejemplo, acá hay se pudo aprovechar la fusión, pudieron, ejemplo, deducir lo que es los gastos, las deudas que tenía, ejemplo, la empresa B se pudo cubrir, tuvo un mayor ejemplo de poder tener adquisición, la empresa fue más rentable, entonces en este caso sí valió la fusión de tanto la empresa de Rioja con la empresa Itursa. Esto es en lo que es el caso 1. Ahora vamos, ejemplo, a lo que es el caso 2, ¿no? Este es un caso de una empresa Easy Taxi que adquiere una compañía Cabify, ¿no? En este caso, el valor presente de neto de Easy Taxi y Cabify después de la fusión son dos posibles estados económicos, ¿no? Se sabe que la probabilidad es de 0.5, tanto en el estado 1 como en el estado 2, ¿no? Easy Taxi en el estado 1 tiene 80 y en el estado 2 20, ¿no? Cabify tiene 10 y 40. Entonces, tanto, tanto es la suma de los dos, es 90 en el estado 1, de tanto de Easy Taxi como Cabify, ¿no? Y el otro es la suma. Y el otro, el costado, el valor de mercado generalmente es el promedio. Entonces, tanto de Easy como Cabify, Cabify, disculpen, es 25, ¿no? Que es el promedio de 10 más 40 es el promedio de 25, ¿no? Y el total del promedio, tanto de la fusión de A y B, es 75, ¿no? Bueno, el valor del mercado, como dice acá, en la empresa Easy Taxi es 50. Ahora la fusión de dos empresas no generan sinergia, ¿no? Si nosotros sabemos ejemplo, sinergia es el proceso administrativo que produce eliminar duplicaciones y reducir gastos, ¿no? Entonces, generalmente, al momento de decir que dos empresas están buscando no generar sinergia, ejemplo, están buscando no tener deudas ni gastos. Entonces, al momento de decir eso. Ya, ejemplo, la suma de valores de firmas de Easy Taxi y las acciones de Cabify reciben, ejemplo, un monto igual, ¿no? Independiente, generalmente son empresas independientes. Y no tienen ninguna ganancia. Entonces A y B demuestra que gana $75, ¿no? Y la empresa Cabify en acciones de A y B, que es la fusión, el monto es independiente y no tiene ninguna ganancia porque es igual a 75, como lo muestro, ¿no? El valor de las acciones de A es 50, ¿no? Y los accionistas tanto de A y B, ya, ahora ejemplo, supongamos que la empresa Easy Taxi tiene una deuda nominal de $30. Hacemos un supuesto, ¿no? Ejemplo, en esta hora que tenga un déficit, no que tenga deuda, ¿no? Por eso es muy bueno una fusión porque te ayuda, ejemplo, cuando dos empresas se fusionan, ayudan a minorar las deudas o ayuda a que esta empresa llegue a ser más rentable o crezca hasta internacionalmente, ¿no? Dependiendo, ¿no? En muchos casos se ha visto que las fusiones generalmente, si no se hace un buen estudio de mercado o un buen análisis, generalmente no sirve. Entonces, la deuda nominal es $30 en lo que es en la empresa Easy Taxis y lo que es $15 en lo que es la empresa Cabify. Entonces, vemos que, ejemplo, vemos un cuadro acá donde tenemos, ejemplo, la deuda, ¿no? Que Daisy Cabify, que es la suma de los dos y sacado el promedio, que es 10 en lo que es tanto en el estado 1 como en el estado 2. Ya, veamos, ejemplo, acá entramos al cuadro. Este es el cuadro del caso. Generalmente ahí se muestra lo que es el estado, justamente lo que estamos viendo, el estado de probabilidades que es 0.5. Acá lo pueden ver. Y acá está lo que estamos hablando, la suma tanto de ejemplo del estado 180 más 20, que sería el promedio, y de ahí de Cabify, que es 10 más 40, 50, el promedio 25, ¿no? Después del valor de la fusión, ¿cómo llegan a tener, no? Entonces ya llegan a ser solo uno, tiene 90 y acá tiene 60 el estado 2, y el promedio 75. Ya, ejemplo, en lo que es ejemplo para nosotros poder hallar
en lo que es, ejemplo, la deuda, generalmente la deuda que tiene, como lo mostramos en el caso, es en la empresa AC es de $30 y en la empresa Cabifi es de 10. Entonces, tanto en el estado 1 y en el estado 2 es de 20 en la empresa AC Taxi y lo que es en Cabifi es 15, ¿no? Entonces el promedio es 12.5. Entonces el valor de la fusión, tanto en la empresa A y B, la deuda ya en total sería 45 en el estado 1 y 45 en el estado 2, y el promedio sería 45. Y el capital generalmente es de 45, porque generalmente la empresa 1 generalmente puso 45 y la empresa 2 puso 15, ¿no? Y el promedio es 30, ¿no? Y ejemplo, en conclusiones, para terminar, ejemplo, decir en este caso, ejemplo, vayamos con la fórmula, ¿no? Que la fórmula es la ganancia combinada. Ejemplo, la ganancia combinada es la fórmula justamente que es el 7.5, que es como llamamos nosotros el valor de la deuda, ¿no? Que es, ejemplo, es la fórmula en este caso, ¿no? Entonces vemos que sí, en este caso, la fusión sí sirvió, ¿no? Y que al reducir, ejemplo, el valor nominal de deuda combinada, que es 45, establecemos que el valor de deuda de ambas empresas, fusión y pérdida y ganancia, se da, ¿no? Ya, en conclusiones, sabemos que la mejor decisión es llevar a cabo adquisiciones, ya que es un procedimiento más rápido debido a que se dé mediante una compra de empresas compradoras, afectando la disolución y la organización en cambio de fusiones que se dan en anteriores situaciones. La organización también decide fusionarse y francar se dan normalmente por malas decisiones, ¿no? Si fracasa, generalmente se da por malas decisiones, ¿no? Planeaciones, falta de control, falta de revisión, un cuanto de procedimiento y expectativas esperadas, ¿no? O sea, no hubo un buen manejo de lo que es una buena estudio para que puedan fusionarse, ¿no? La fusión también de sociedades presenta mucho en nuestro país, ya que permite fortalecer el mercado peruano, permite fortalecer empresas, incrementar sus ventajas, incrementar los activos de la empresa. Si bien el proceso de fusión o adquisición de una empresa se dio por parte de ambos, por ejemplo, tanto comprador como vendedor, ¿no? El comprador generalmente, eso se da generalmente más en lo que es una adquisición, ¿no? El comprador es la empresa que adquiere a la otra empresa, ¿no? Un ejemplo, un caso que podemos poner, ejemplo, es el caso de Facebook con WhatsApp, ¿no? Face era el comprador y WhatsApp el vendedor, ¿no? O sea, adquirió todo lo que es WhatsApp, ¿no? Buscaba beneficios propios tanto en los valores de la empresa como en la ampliación de la envío de productos, ingresando a nuevos mercados. Y esta negociación trae consigo aspectos negativos que tal vez no sean evaluados inicialmente, sino que se evidencian que el transcurrir de la consideración de la empresa, ¿no? Bueno, eso es, bueno, todo lo que podemos decir. Bueno, gracias por escucharnos. Hasta acá, gracias.